Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar presente en esta sala, en esta ponencia. El título de la charla que voy a dar es Tendencias digitales en redes sociales. Eh, Mi nombre es José Alejandro Sarriavilla. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y actualmente me encuentro trabajando en la empresa CITE, que es la Corporación para la Implementación Tecnológica Empresarial, y ocupo el cargo de gerente de marketing digital. En esta charla agradezco por la invitación a la doctora Patricia Lariarte y a la oficina de egresados de la Universidad del Cauca. Vamos a tocar, siempre me gusta empezar haciendo esta pregunta: ¿es una tendencia o es una moda? Este tema de las redes sociales ha generado mucha polémica dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, de las mismas personas, ¿sí? Y esta pregunta la hago porque frecuentemente las personas me dicen cosas como que en la empresa me cerraron o nos prohibieron entrar al Facebook, o escucho que las personas dicen: no, voy a cerrar mi Face por unos días porque resulta que no estoy estudiando nada, o no estoy trabajando nada, o no me está rindiendo el tiempo. Entonces me surge una interrogante, y es si consideramos las redes sociales como una tendencia o son una moda, ¿sí? En esta imagen me gusta presentarla porque vemos cómo en cada etapa de la evolución del hombre, ¿sí?, ha tenido una herramienta que le ha significado el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Y cómo hoy eh, consideramos que el computador es esa herramienta, ¿sí?, que todo nuestro trabajo, nuestras aplicaciones o todo lo que se esté desarrollando, o nuestras actividades, perdón, están relacionadas con los computadores o la conexión a internet, ¿sí? ¿Hacia dónde entonces nos estamos dirigiendo? Me gusta siempre respaldar un poco lo que se habla en estas charlas con cifras, ¿sí?, con números. Entonces veamos algunas cifras. Resulta que en estos momentos en América Latina, según Comscore, existe una penetración en redes sociales impresionante en internet, y estimando, mirando las poblaciones que cuentan con estos países censadas y la penetración de internet con el uso de redes sociales, es impresionante las cifras que acompañan a estos estudios. El caso de Argentina, por ejemplo, con más de 41 millones de habitantes, ¿sí?, de esos 41 millones de habitantes, casi que 27 millones se encuentran en redes sociales, lo que significa ver cómo en países como Argentina tenemos una penetración del 66%, ¿sí? Como en países como Colombia, que tiene una población de 45 millones de colombianas, casi 22 millones ya se encuentran en redes sociales, ¿sí? No estoy hablando de una red en específico, sino que hacen uso o están relacionadas a una red social, ¿sí? Vemos el caso de Uruguay con un 56.1%. Entonces lo que hace es darnos un panorama de que esto no es solamente una moda, ¿sí?, sino que el mundo se está conectando a través de internet, o por lo menos Latinoamérica. Esto se da porque para nosotros no es un secreto, y es que los latinos, las personas que vivimos en estos países o en esta región, somos muy sociales. Nos gusta saber qué le pasó al vecino, nos gusta estar en comunicación, nos gusta hablar. Entonces yo creo que esta tendencia también ha sido, o este tipo de sistemas han sido muy adoptados en nuestra sociedad, es precisamente a cómo nos comportamos. Si vamos al mundo, no estamos muy lejos. Si vamos a continentes como el asiático, como Europa, son países que tienen una penetración muy grande, a pesar de que en algunos de ellos hayan otro tipo de redes, pero la penetración también es impresionante. Vemos, por ejemplo, en Europa tenemos un 58.3%, ¿sí? Si vemos Norteamérica, hay un 78.3% de población o de personas conectadas. Entonces eso hace de que de la población mundial, del total de la población mundial, casi un 30.2% esté ya participando en alguna red social. Entonces es impresionante mirar cómo esa dinámica, cómo el mundo se está conectando a través de la web. Entonces si lo miramos desde esa perspectiva, ¿esto qué significa? Me gusta también mostrar esta fotografía de Facebook. Como ustedes saben, es una de las redes que más
ha crecido a nivel mundial o que mayor penetración ha tenido en nuestro mundo. Y esta fue una fotografía que se tomó de cómo sus servidores y cómo los usuarios de internet estamos conectados, ¿sí? O sea, ellos no solamente mostraron, o sea, todas estas nubeluzas, todas estas luces que ustedes ven, es cómo se realizan las conexiones entre países, continentes, usuarios. Entonces es impresionante ver cómo estas redes sociales nos están conectando al mundo, y es ahí donde tenemos realmente las oportunidades y los nuevos negocios y las nuevas, digamos, los nuevos estudios y todo lo que se está presentando a nivel mundial. ¿Esto por qué se ha dado? Como ustedes saben, cuando se inició Internet, arrancó con este modelo, que era lo que se conoció como la web 1.0 o la web estática basada en un usuario, en un webmaster o una persona que era la que creaba el contenido y tenía un sitio web. Esta persona pues conocía algunas digamos, especificaciones técnicas como lenguajes de programación, y eso le permitía a ella generar el contenido, y habían unos usuarios que eran quienes accedíamos a ese internet. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que realmente está cambiando las cosas en la web? Que hoy tenemos un escenario como este, en donde tenemos a una persona todavía como la dueña del sitio, la generadora del contenido, pero hoy encuentra en una comunidad de personas que le contribuyen a la generación de ese contenido, ¿sí? Y además de eso, los usuarios o las personas que acceden a ese contenido también tienen la oportunidad de participar y de crear y de criticar y de valorar y de aportar y de compartir todo ese conocimiento que reside en los sitios web. Entonces esto ha generado una dinámica totalmente diferente, en donde ya tenemos un canal bidireccional. Más adelante, y esto yo creo que ya lo estamos viendo, y pienso que es como la parte gruesa del internet, la parte donde realmente se están generando profundos cambios, y es hablar de una web 3.0, que es lo que se conoce como una web semántica o una web inteligente con servicios basados en la computación en la nube. Entonces, ¿qué significa eso? Que en estos momentos Internet está enfocándose a tener una cantidad de servicios que le sirvan a personas que no tengan ni idea de tecnología, ¿sí? Entonces esto está generando una dinámica totalmente diferente, tanto para empresas que desarrollan estos sistemas, si hay sistemas de para, digamos, administradores de empresa, para sistemas como CRMs para la gestión de la relación con los clientes, están las redes sociales, están las aplicaciones para médicos. Bueno, hay una cantidad de cosas que se están viviendo en donde los usuarios no tienen necesidad de saber cómo funcionan esta tecnología, solo tienen que saber que funcionan, ¿sí? Y entonces eso abre las puertas tanto para las personas que hacemos uso de la tecnología, ¿sí? Y tanto también para las personas que desarrollan esta tecnología. Entonces, realmente pienso que este va a ser como el enfoque de los próximos años, en donde vamos a tener una serie de servicios en la nube, ¿sí? Llamadas, organizar eventos, tener la posibilidad de comercializar, de vender, de exportar, de importar, una cantidad de cosas que se van a hacer todo a través de la web. Entonces, esto también ha hecho que cambie un escenario en la educación o en la forma de acceder a la información. Antes, ¿qué teníamos? Pues teníamos unos pocos docentes, unos pocos canales de televisión, fuentes de información, libros o pocas emisoras, ¿sí? Después se pasó, o lo que yo pienso que estamos viviendo ahorita, es que tenemos una cantidad de fuentes, como Yahoo, como Altavista, como Google, miles de canales de radio, miles de canales de televisión. Tenemos las redes sociales, donde hay mucha gente con mucho conocimiento. Adicional a eso, hay empresas, grandes empresas, que ya están mirando o atacando esta forma de educar a la gente vía internet. ¿Por qué? Porque ellos necesitan también empezar a dar a conocer sus servicios. Esto también es un panorama un poco preocupante para las universidades actualmente. Ellas tienen que empezar a emigrar hacia este modelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, en estos momentos me encuentro desarrollando el programa académico de Google, y es un certificado que me permite a nivel mundial poder explotar todos sus servicios, y eso para mí es más importante a veces que un título de cualquier universidad en mi país, con todo respeto, ¿no? Pero es así. Entonces es un tema bastante crítico para las universidades, y se habla de un después como esa parte en donde
en donde vamos a tener la información disponible y en nuestros bolsillos, ¿sí? Con lo que es el microblogging y la movilidad. Entonces, miren que hay un escenario en donde hoy se convergen en las tres cosas: en el antes, en el ahora y en el después. Y esto es un escenario bastante crítico para las universidades porque tenemos unos modelos de educación muy cerrados. Entonces ahí les dejo la inquietud, pero digamos que ese no va a ser el tema de esta exposición, ¿no? Esto hacia dónde nos está llevando, hacia dónde nos está guiando. Eso entonces es lo que hoy se conoce como la web 2.0, en donde se habla de participación, se habla de personas, se hablan de trabajo colaborativo, se habla de tecnologías de la información, bueno, una serie y una cantidad de cosas que realmente nos está revolucionando la forma en cómo veíamos el mundo. Quiero dejarlos a continuación con un video de Edward Ponset, es un investigador científico excelente que nos tiene un mensaje muy acorde con lo que es el concepto de las redes sociales. Entonces escuchémoslo. Hoy todavía no sabemos todo el potencial que reviste la entrada de Internet en las comunicaciones humanas, ¿no? Pero de lo que estamos convencidos es de su trascendencia. Hay grandes neurólogos que dicen que justamente las redes sociales es lo que nos hace únicos a los humanos con relación al resto de los animales. Tradicionalmente se decía que éramos únicos por motivos religiosos. Después muchos científicos dijeron no somos únicos. Con el resto de los animales hay ligeras diferencias a favor nuestro. Pero ahora dicen volvemos a ser únicos. Es verdad que somos únicos, pero no por las razones que se decía antes, sino por las redes sociales. O sea que efectivamente es el gran cambio de nuestro tiempo, y de lo que estamos convencidos es de que esta organización social va a dar de sí una sociedad totalmente distinta. Mucha gente no se ha dado cuenta todavía, pero básicamente el impacto ha sido de dos tipos. Primero, ha universalizado el evento o el acontecimiento de que se trate. Lo ha hecho universal. Y antes, para hacer un evento, convertirlo en algo universal, hacía falta muchos medios y mucho tiempo. Y la segunda cosa es que el impacto de lo que ocurre es instantáneo. Y esto todavía no lo han comprendido ni siquiera muchos gobernadores de bancos centrales, que continúan creyendo que hay un lag o que hay un plazo, un desfase entre el momento en que uno toma una medida económica y el momento en que incide en el producto, en la demanda global. Antes este plazo solía ser de un año o medio año o año y medio. Hoy es instantáneo. Aunque solo fuera por esas dos nuevas situaciones, valdría la pena de reflexionar sobre el impacto de las redes sociales. Una cosa es la tecnología utilizada, que en este caso es la de Internet, y otra es la causa de los cambios que estamos asimilando. Y la causa es que ahora empezamos a conocer el cerebro. El cerebro está escondido debajo del cráneo, debajo de la calavera, y hasta ahora no sabíamos absolutamente nada de él, más que lo patológico. Sabíamos sobre todo porque lo habíamos estudiado algo cuando no funcionaba un cerebro, pero no sabíamos nada del potencial que reside en los aspectos musicales, o en los aspectos del tacto, o en los aspectos de la imagen. Lo que nos está enseñando la moderna neurología es que hay un mundo que no habíamos descubierto y que efectivamente
tiene una incidencia enorme sobre las relaciones humanas. Ahora sabemos que cuando hay un anuncio de algo para comer, acabamos comiendo lo que está anunciado. Eso no se lo creía nadie hasta hace muy poco. Bueno, realmente muy interesante lo que él nos plantea ahí, y es que nunca antes en la historia del hombre habíamos entendido elementos más allá digamos, del mismo funcionamiento del cerebro. Y hoy ya a través de las redes sociales estamos empezando a conocer cómo es que nos conectamos, cómo es que personas con su comportamiento influyen en nosotros, cómo es que un mensaje con diferentes colores nos genera emociones o sentimientos en nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces toda esta cantidad de elementos están teniendo relevancia y están tomando un protagonismo muy interesante en el mundo, y se debe a las redes sociales. Entonces en ese orden de ideas, la web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. Entonces en eso también hay que ser muy claros, y es que las redes sociales no se tratan de plataformas o de sistemas, ¿sí? Sino más bien se trata de cómo analizamos nosotros nuestro comportamiento y cómo eso se refleja a través de estos sistemas. Realmente ese es como el enfoque que hay que darle a todo esto. Entonces me gusta la siguiente imagen. Quiero mostrarles un poco cuál es la dinámica de Internet, cómo en el mundo en 60 segundos la Internet genera una cantidad de información y de intercambios y de conocimientos y de nuevos escenarios, ¿sí? Que es abrumador. Entonces en esta imagen pueden ver cómo en solo 60 segundos se hacen cerca de 168 millones de envíos de emails, ¿sí? 168 millones, ¿se imaginan ese número? Se hacen más de 694.000 búsquedas en Google. Se tienen más de 60 nuevos blogs. Se suben a internet más de 600 videos, ¿sí? Se descargan para iPhone más de 13.000 aplicaciones. Se hacen alrededor de 370.000 llamadas en Skype. Y bueno, eso, por ejemplo, 100 nuevos usuarios en LinkedIn. Es impresionante cómo el mundo en 60 segundos se conecta, comparte información, genera nuevos escenarios, nuevas discusiones, nuevas herramientas. Entonces es impresionante cómo esa dinámica nos está cambiando las reglas del juego, y entre más nos demoremos en entender cómo funcionan y cómo les podemos sacar provecho, pues más difícil nos va a ser, porque este escenario sigue creciendo, ¿sí? Sigue siendo mucho más aterrador. Tipología. Resulta que en las redes sociales hay una clasificación, se dividen entre horizontales y verticales. Las horizontales son aquellas que buscan promover la interrelación en general, o sea, no tienen un objetivo en específico. Por ejemplo, el caso de Facebook, el caso de Hi-Fi, el caso de Google+. Estas redes sociales lo que hacen es compartir las actividades que uno hace. Pueden ser de trabajo, pueden ser sociales, lo que sea, no tienen un objetivo en general. Y existen las verticales, que son dos tipos. El primero es que son por tipo de usuario, que están dirigidas a un público específico. Entonces, por ejemplo, LinkedIn, que es la red de profesionales, por ejemplo, parabebés.com, una red social para bebés, Fotboot, LinkedIn, bueno, eso existen muchísimas redes sociales que están que la característica de ellas es que están orientadas hacia un público específico. Y existen las verticales por tipo de actividad, que son las que promueven una actividad en particular, como es Twitter, con lo que es el microblogging, y YouTube, por ejemplo, para subir videos, o Mercado Libre para hacer transacciones comerciales, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que cada plataforma tiene un comportamiento particular. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque entonces esto nos hace generar un escenario en particular, y es que estas plataformas como Twitter, como Foursquare, como Quora, tienen dinámicas diferentes. Entonces es muy importante también que como usuarios empezamos a entender esto, y es que traigo a colación el caso de Twitter.
no pretendo decirles cómo funcionan las redes sociales, porque precisamente cada uno es dueño de ellas, ¿sí? Cada quien verá cómo se expresa a través de estos medios. Pero sí quiero como darles a entender de que la dinámica no es la misma. O sea, por ejemplo, en Twitter uno habla, o frecuentemente veo muchos usuarios hablando de que me voy a bañar, me voy a comer, me voy a vestir, me voy a visitar a la novia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que es información que realmente no le interesa a nadie más que a su novia, a su mamá o a su mejor amiga. O sea, eso no le interesa a las personas que estamos en internet. Entonces es importante empezar a entender que, por ejemplo, una red como esa es muy poderosa si compartimos nuestro conocimiento. Entonces estoy investigando en tal área, estoy creando tal cosa. Este tipo de información es la que debería compartirse en una plataforma como esa. Entonces es importante, ojalá me entiendan en el punto de vista. No quiero tampoco decirles cómo funciona esto ni nada, simplemente es como que realmente pensemos bien para qué están las plataformas, ¿sí? Realmente creo que ese fenómeno se ha dado mucho porque a la llegada de Facebook no tiene, como lo veíamos, es una red que se comparte de todo, entonces no hay una dinámica como definida. Pero más adelante les voy a mostrar un poco mi experiencia y de usar estos sistemas de esa forma me ha generado ciertos beneficios, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, viendo este punto de vista, hablamos de para quién son las redes sociales. Entonces, yo lo he dividido en tres: personas, grupos y empresas. Cuando hablamos de personas hay que mencionar algo muy importante, y es la marca personal. Es como nosotros, a través de la información que compartimos a través de nuestros perfiles, de nuestras páginas, de las información que compartimos en las redes sociales, se crea una marca personal, ¿sí? Dependiendo de lo que escribamos y de lo que compartamos en nuestro conocimiento en estas plataformas, vamos a ser reconocidos, vamos a tener visibilidad, vamos a ser recomendados, vamos a ser criticados, etcétera. Entonces esto es lo delicado de no entender y de no hacer buenas prácticas a la hora de manejar tu marca personal. Por ejemplo, ¿cuál es mi caso? ¿Qué es lo que yo comparto? Cuando yo estoy en Facebook, yo lo que hago es compartir información acerca de mis campañas, acerca de lo que yo hago en internet, ¿sí? Y eso ha hecho que las personas poco a poco, obviamente sin ánimos de hacer spam ni de llegarle a información que no le interese a todo el mundo, sino simplemente compartiendo cosas de mi interés, esto hace que la comunidad empiece a escribirme acerca de los servicios o cosas que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, este caso con Lorena Prado, que es una amiga de Chile, ¿sí? Ella no me conoce. Si ustedes leen ahí, ella dice: tú no me conoces, pero soy amiga de Viviana Ortega, que es una muy buena amiga mía, y quiero saber si tú puedes posicionar una página web con AdWords. Bueno, ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, otra persona, miren, Gemelo Parcero, a mí me dicen Gemelo. Desde hace un tiempo he visto tu trabajo en la parte de telecomunicaciones, internet, networking, me parece muy bueno, y aunque no es mi campo de trabajo profesional, estoy trabajando en compañías relacionadas con el tema a través de Europa. Sí, es una persona que vive en Londres, y como a través de lo que yo hago, sí, esa persona ya me identifica, sí, o esas personas ya me identifican, y es la comunicación que yo estoy manejando a través de las redes sociales. Si vamos, por ejemplo, a Twitter, un ejemplo tan sencillo como hacer una descripción de mi perfil, ¿sí? ¿Qué es lo que me ha llevado? ¿Qué es lo que me ha generado? Miren, lo siguiente: yo tengo una comunidad muy buena, no es muy grande, pero es muy bien calificada. Miren, por ejemplo, entonces tengo que cómo posicionar tu web en Málaga, por ejemplo, a este personaje Scharnberg, digital marketing, ¿sí? Estrategias, mis pasiones, social media, consultora de marketing digital, Drupal, ¿sí? Soy mercadólogo, marketing digital. Si vemos otros casos, micronichos, cómo ganar $123,000, tu guía en emprender de España, sí, ingeniero informático y comunicador. Entonces, miren cómo nosotros, dependiendo de la información que pongamos en estos perfiles y de cómo sea nuestra actividad, pues vamos a empezar a tener una comunidad y un acercamiento con personas relacionadas a lo que nosotros hacemos. Entonces, con estos ejemplos lo que yo quiero es mostrarle de que estas herramientas no solamente son para perder el tiempo, para hacer ocio, sino que
pueden ser unas herramientas muy fuertes, ¿sí? Para la generación de contenido, para acceder a nuevos modelos de negocio, nuevas plataformas, generar relaciones, ¿sí? Transacciones, negocios, una cantidad de cosas que se pueden hacer a través del uso adecuado de esas redes sociales. Entonces es muy delicado el tema de marca personal, porque así como hay personas que lo hacen bien, el caso de Adrián Peláez traje aquí, famoso País a 7, y como una señora como Doña Gloria, al subir un video en donde ella pues sufría un ataque de pánico, es un caso muy famoso en Medellín, en Colombia, como esas acciones que nosotros, o ese contenido que nosotros compartamos, nos genera una marca personal. Entonces aquí es donde vemos que las redes sociales nos han convertido en personas públicas. Entonces eso es muy importante que empecemos a evaluar y nos preguntemos, hombre, ¿yo qué estoy compartiendo en mi perfil? ¿Cuál es la imagen que estoy generando? ¿Por qué? Porque así mismo personas que no están en mi círculo social, recordemos que a estas plataformas acceden millones de personas, ¿sí? Empresas, negocios, muchas personas. Entonces hay que mirar cómo nos están percibiendo, cuál es la imagen que estamos dando en estas redes sociales, si queremos tener como objetivos de que esto realmente sirva para algo. Entonces, en conclusión, soy mi marca. Haz que tu marca sea personal e intransferible. Eso es un poco el consejo. O sea, miren muy bien qué es lo que quieren mostrar en estas redes sociales. En los grupos me gusta mucho el caso de LinkedIn. Participo más o menos en unos 60 grupos. Aquí muestro algunos de ellos, como marketing ideal, ideas exclusivas, marketing y fidelización de clientes, online marketing Colombia, el online marketing Latam, es una empresa argentina muy buena, programa ejecutivo de negocios en internet, SEO latino. Bueno, entonces miren también cómo a través de estos grupos uno puede llegar a información supremamente interesante y también puede conocer a personas que le aporten a lo que tú desarrollas o tú estás trabajando. Como les digo, la idea es que ustedes miren cuál es su público, cuál es su tema, ¿sí? O sea, aquí estoy mostrando mi experiencia, pero la idea es que ustedes busquen si les interesa la biología, si les gusta el arte, si les gustan las ciencias, si les gusta los deportes, ¿sí? Miren cómo a través de estas herramientas ustedes pueden darse a conocer el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Facebook también tengo otro grupo, hablemos de social media, donde la gente comparte cierto contenido. Entonces, por ejemplo, cómo se desarrolla una estrategia digital para cambiar al mundo. Esto es muy importante porque eso también les va a generar a ustedes ideas y cosas chéveres que de pronto lo estén ejecutando en otro país y perfectamente cambiándole un poco la idea puede adaptarse a su entorno. Eso también se da todo el tiempo. De hecho, es la forma como muchas empresas en el mundo hoy crecen y se adaptan a nichos rápidamente, ¿sí? Es muy válido también. Y también ya hay otro tipo de grupos mucho más cerrados. O sea, uno en estas redes sociales parte de unos grupos grandísimos y puede llegar hasta unos grupos muy pequeños, muy cerrados. Eso también lo permiten las herramientas, cosa que me parece estupenda. Esa también es de las cosas que pronto no les puse una imagen ahí, pero que se debe hacer, y es que hay que saber con quién se comparte cierto contenido y con quién no, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, se llega a un nivel de confianza sobre el grupo que, por ejemplo, mire, esta persona dice busco apartamento estudio en Bogotá, alguien sabe, para tomarlo inmediatamente, o esa persona nos comparte una noticia de algo que logró como de su trabajo de grado. Entonces miren que también es muy interesante a la hora de compartir cosas con personas, ya sea a nivel muy personal o ya sea a nivel global, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos deja de todo esto? Y de pronto para mí es lo más importante, es conocer a personas relacionadas a lo que hacemos. En este caso te muestro un poco las personas a las que yo sigo o con las que yo comparto. En la cabeza pues está Mauricio Duque, que para mí ha sido como la fuente de mi información. Casi que el 80% de lo que de pronto hoy conozco de este mundo ha sido a través de él, de su programa de capacitación, que ves ahí a la izquierda. Pero también a través de él he podido llegar a otras personas como Robinson Char, Ricardo, Tuyizas, Adrián. Y a través de ellos también he logrado llegar a otros personajes muchísimo más relevantes por el impacto que han tenido en su trabajo, como
Jay Conrad Levinson, Seth Godin. Bueno, eso es la magia del internet, que a pesar de que de pronto uno no conozca a estas personas, sí puede acceder al conocimiento y sí puede acceder a lo que ellos desde el manejo de estas redes sociales nos pueden brindar. Entonces es muy importante que entendamos eso, porque eso prácticamente es lo que se basa hoy en día y lo que se conoce como, la inteligencia colectiva. Entonces nadie sabe todo. Esto sí que es una frase muy importante. Nadie sabe todo, créanme, nadie sabe todo, y en internet menos. O sea, es supremamente difícil llegar a conocer todo. Cada minuto, cada segundo, como ustedes vieron en la gráfica, se crean nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Entonces es supremamente difícil saberlo todo. Por eso todos sabemos algo y todo el conocimiento reside en las redes sociales. Entonces hoy, más que aprendernos una cantidad de cosas, es más importante que empecemos a pensar o a hacernos fuertes en algún tema y empezar a tomar o a relacionarnos con personas que nos puedan orientar en otros temas, ¿sí? Es supremamente importante que se maneje esto así, porque de lo contrario pueden empezar a sufrir de ansiedad, se pueden hasta frustrar porque empiezan a ver que internet es un mundo mucho más grande y que necesitan aprender de muchas cosas. Entonces hay que saber manejar muy bien ese tema de nadie sabe todo y todos sabemos algo, ¿ok? Empresas. Este sí ha sido un poquito el enfoque que hemos querido darle a CITE como tal, a la empresa que nosotros trabajamos. Lo más importante a la hora de entrar a estas redes es que tienen que saber a qué van, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Si va a ser posicionamiento, visibilidad, recordación, si va a ser conseguir nuevos clientes, si va a ser un canal de fidelización, si va a ser un canal de atención al cliente. Es muy importante que ustedes definen antes de entrar a las redes sociales cuál es el objetivo de estar ahí, porque si no lo hacen de esa manera se van a perder. Es supremamente importante que la empresa defina qué quiere hacer en redes sociales. Si le apuntan a todos los objetivos, pueden hacerlo, pero van a necesitar de muchas personas alrededor de esos objetivos, ¿sí? Entre más grande sea el objetivo, pues más complicado va a ser de lograrlo. ¿Esto por qué? Porque el 80% del éxito de estar en estas redes sociales, ¿sí?, es alistar a la compañía o a la empresa para llegar a ellas, y el 20% restante son las tecnologías, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos, porque no podemos pretender salir de estas redes sociales a vender como se hacía de la manera tradicional, ni tampoco los canales van a ser los mismos o los procedimientos van a ser los mismos. Entonces es importantísimo que entendamos eso, de que primero se debe alistar la compañía, primero se debe analizar cuáles son mis procesos de venta, cuáles son mis procesos de compra, cómo atiendo a mi cliente, toda esa cantidad de cosas que tiene una empresa, ¿sí? Cuáles son mis canales de comunicación, cómo les llega mi mensaje. Todo eso tenemos que primero pensarlo, estructurarlo, ejecutar un plan y ahora sí mandarlo a la tecnología, ¿sí? La tecnología ya funciona, créanme, Facebook ya funciona, Twitter ya funciona, email marketing funciona, todas esas herramientas ya funcionan, sino que cuando tenemos claro la compañía, cómo va a funcionar y quién va a estar encargado en cada una de las fases, pues es mucho más fácil de implementar el resto, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas tienes una opción: o lo haces solo, aprendes a manejar una cantidad de cosas que te voy a mostrar paso a paso, o buscas con quién trabajar. Personalmente pienso que esta es la estructura adecuada. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a redes sociales, primero debes conocer este modelo. Este modelo fue creado por Seth Godin, ¿sí?, que ha sido como la persona que en esto ha dado la pauta, nos ha mostrado un camino, nos ha dicho, mire, para que internet funcione debe conocer este modelo, ¿sí? Lastimosamente pues no tenemos el tiempo para explicarlo. Segundo, debe tener una estrategia o un plan formulado en diferentes fases, ¿sí?, con diferentes objetivos para cada una. Si no se hace de esta manera, es muy probable que la estrategia en redes sociales no funcione. Posterior a eso, también debe hacer un estudio de las mismas plataformas, debe identificar cuál es la que más le conviene. Por ejemplo, en Facebook debe saber que existen unas páginas, debe saber que existen unos anuncios, debe conocer la estructura de la plataforma, ¿sí? O si vamos a LinkedIn, también debe conocer su programa de publicidad, cómo es que se vende a través de estas redes,
¿sí? O si vamos a Twitter también. Entonces es muy importante que si las empresas quieren pasar a este mundo, se den cuenta de que no es simplemente abrir una página o simplemente abrir un perfil y empezar a agregar gente, a escribirles, a empezar a escribir en sus muros. Esa no es la forma que se crece en redes sociales, y si lo hacen así, lo único que van a generar es rechazo. También van a entender que tienen que tener unas ciertas características dentro de la plataforma. No es lo mismo que uno como persona natural entre a estas plataformas a que lo haga como empresa. Hay una estructura. Debe también conocer cuál es la dinámica, cuáles los límites que tiene la plataforma, cuáles son de pronto las condiciones y las restricciones para poder hacer uso de los servicios. Eso es fundamental que se entienda. Traigo aquí el caso de los perfiles, que siempre lo traigo porque es increíble el número de empresas que veo que empiezan su presencia en redes sociales a través de los perfiles. Si se dan cuenta, en la declaración de derechos y responsabilidad de los perfiles de Facebook tienen que representar a individuos. No está permitido que los usuarios tengan una cuenta a nombre de su empresa u organización, ni que hagan uso de las cuentas personales para anunciarse o promocionarse profesionalmente. Entonces, sí, probablemente la causa de la eliminación de tu perfil es que el nombre social mismo no era el de una persona, o que bien la finalidad principal del perfil era la de promocionarte profesionalmente. Entonces, si no se conoce esto y como empresa llegamos a utilizar las plataformas como no son, aparte de estas implicaciones hay muchísimas más, como tener estadísticas en tiempo real, como que el sistema de viralidad funcione de una manera mucho más potencial cuando tenemos una fanpage, el caso de Facebook por ejemplo, como que para poder hacer uso de su programa de anuncios hay que tener cierta configuración. Ese tipo de cosas hay que conocerlas, y solo se puede hacer accediendo a las mismas plataformas e investigándolas, no hay de otra opción. Y luego que pase esa parte de conocer cómo funcionan, viene ahora sí la parte de la gestión, que es todavía un poquito más compleja. Entonces, ¿cómo voy a segmentar mi público objetivo? Como lo pueden ver aquí, qué significan estas métricas, cómo está funcionando mi campaña, ¿sí? Todo ese tipo de cosas tienen que saberlas, porque si no, es plata, es dinero que estamos ejecutando. Entonces tenemos que también empezar a entender de que es imposible, o yo pensaría que es muy difícil que una persona haga todo ese trabajo sola. También tendría que conocer de esto. Y aparte de eso, si empiezan a ejecutar las estrategias, pues la comunidad va a empezar a preguntar, y también tiene que haber una persona que empiece a conversar con estas personas, como ustedes lo ven aquí en este ejemplo, ¿sí? Entonces, estimado doctor, este es una empresa que está trabajando con nosotros y quise traerles el ejemplo. Acá en la anterior diapositiva pueden ver un poco cómo ha venido la tendencia, cómo ha venido creciendo, cómo hemos aumentado el número de fans, la visibilidad que ha tenido la campaña. Aquí pueden observar ya cómo la gente está empezando a preguntar y cómo está empezando a responder. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de comunicación, hay una estructura, que era lo que mencionamos unas diapositivas atrás. Entonces es muy importante que entiendan que hacerlo solo es bastante difícil, pero también se puede hacer. Quien quiera hacerlo solo, aquí hay una pequeña lista de libros que en mi concepto todas las personas que trabajemos en esto debemos conocer. Ahí se las presento para que tengan de pronto donde refutar todo lo que hemos hablado en esta charla. Y eso era todo lo que les quería hablar por el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen preguntas debajo de este video pueden escribirme. Podemos charlar de su proyecto, las cosas que tengan por hacer. Y aquí les dejo los datos de la empresa, la página. Pueden visitarnos en www.citecolombia.com. Les aconsejo que cuando lleguen a la página, al lado izquierdo hay un campo en donde dice nombre y correo. Regístrense ahí. De esa manera van a poder comunicarse con nosotros. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Facebook como @citecolombia, ¿sí? Y al correo a info@citecolombia. Ahí cualquier duda pueden escribirnos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.